Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, amigos y hermanos. Que el Señor los bendiga. Esperando que tengan un buen tiempo. La cuarentena avanza y los problemas de carácter puede ser que también. Hay que aprender a tener un poco de paciencia y esperar el tiempo que debemos cumplir para estar más seguros. ¿Cuántas veces habremos escuchado, y posiblemente en propia casa, esa expresión: así soy yo y así me tienen que soportar? Bueno, es una frase que, como dije hace un momento, no sé cuántas veces la habremos escuchado, pero no quiere decir que tiene que ser así, que debemos soportar a las personas porque así son y así las conocimos. No, sobre todo cuando somos creyentes, nuestro carácter debe ser o debe ir cambiando poco a poco hasta llegar al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Si vamos a la Escritura y queremos saber sobre el carácter del Señor Jesucristo, debemos ir al libro de Mateo, capítulo 5, en el Sermón del Monte, cuando habla de las bienaventuranzas. Bueno, ahí se refleja el carácter del Señor Jesús, y si yo quiero tener un carácter parecido al de Él, entonces debo leer las bienaventuranzas y debo acomodarme a ese estilo de carácter. Y no podemos decir más porque andamos enojados, así soy yo y me tienen que soportar. No, tenemos que ser como el Señor y tenemos que moldearnos, formarnos a su carácter, y tenemos que ir haciendo el cambio en nuestra vida hasta que seamos como Él. Esa es la única forma de poder estar en paz con los demás. Pero a pesar de todo, siempre vamos a ser distintos, vamos a ser diferentes. A pesar de que debemos ser como Cristo, no quiere decir que todos vamos a ser igualitos. No, vamos a tener diferencias. Ojalá todos fuésemos como Él, pero somos diferentes, empezando desde hombres y mujeres ya somos distintos, y a veces eso nos cuesta entender. Pero hay personas que quieren que todos se acomoden a lo que ellos quieren, personas controladoras que quieren que todo el mundo tenga el carácter así como ellos quieren que sea, y si algo no les gusta se enojan con facilidad. Si no tienen o no actúan como ellos quieren, entonces inmediatamente desaprueban a esas personas. También hay la tendencia del hombre a la división, a dividirse. Si en algo no estoy de acuerdo, me voy, me separo, me alejo, me retiro. Tenemos esa tendencia a querer salirnos con lo nuestro, a que todos sean como yo quiero que sean, y si no me gusta algo, entonces esto no está bien. Cuando lo normal es, cuando somos creyentes, el Señor quiere que nos mantengamos unidos, que permanezcamos unidos. Vamos a la Biblia, vamos a la primera carta de Pablo a los Corintios, a ver qué nos dice el Señor al respecto. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 1 a 7. De manera que yo, hermanos, dice Pablo, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Sí, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Es tendencia del hombre agruparse con los que piensan igual, pero no debemos ser así. No todos tienen que pensar conforme a lo que yo pienso, y si no es así, entonces me voy, me alejo. Bueno, pero así es el hombre, por eso hay tantas religiones en el mundo, y dentro de las religiones hay tantas divisiones dentro de ellas mismas.
Ese es el hombre. El hombre prefiere sus ideas incluso que lo que Dios dice en su palabra. Si la Escritura fuera el juez supremo, si la Escritura fuera la que realmente nos guiara, entonces las cosas fueran distintas, no habría división. Pero Satanás es experto en engañar y hace creer a algunas personas que son más importantes que los demás. Entonces no están de acuerdo con lo que otros dicen y se va subiendo un poquito el ego y se retiran y hacen sus propios grupos sin sujetarse ni a las autoridades, ni a la palabra de Dios, ni a nadie. Hacen su propia, lo que quieren hacer, su propia reunión o lo que sea, y así sea en contra de lo que Dios dice, no importa. Si tan solo obedeciéramos más a la Biblia, si tan solo obedeciéramos más a Dios, entonces las cosas serían muy distintas. Pero como Dios sabe cómo somos, Dios nos conoce muy bien, sabe cómo son las cosas y sabe que nos cuesta relacionarnos entre personas porque conoce Dios de nuestro orgullo, conoce Dios que somos problemáticos, conoce Dios que no nos contentamos fácilmente, que no nos adaptamos a los demás. Entonces nos dice lo siguiente, en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 2, dice así: con toda humildad y mansedumbre. Ay, si el hombre fuera manso y humilde. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Vemos entonces que el mandato de Dios es soportarnos. Soportarnos significa ayudar a llevar la carga, ayudar a llevar el peso que otro lleva. Entonces, no puedo soportar a los demás si no soy manso y humilde. Tengo que ser manso y humilde para poder poner en práctica esto de soportar al resto. Mi padre alguna vez decía que el Señor pone personas difíciles en el camino para que aprendamos a tener paciencia. Bueno, hay que ser mansos y humildes. Y si hay algo que no nos gusta de alguien o que nos parece, bueno, entonces es cuestión de dejarlo en manos de Dios. Que Dios se encargue de la persona que está haciendo problemas, dificultades, y si esa persona que está haciendo problemas, lo único que quiere dividir, por ejemplo, en una iglesia o en un grupo, quiere separar, bueno, entonces dejemos en manos de Dios a ese siervo de Satanás. Pero nosotros tratemos de soportar a la mayoría, a todos, con muchísimo amor. Mire lo que dice el libro de Proverbios. Hoy nos toca el Proverbio 21. Proverbios 21, el versículo 4, dice lo siguiente: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados. Así que cuidado, vamos a caer en orgullo, en altivez o en los pensamientos de impíos. Así piensa el hombre. No me gusta algo, me voy, me divido, me separo. Nosotros no. Mansos y humildes, soportando a los demás. Somos llamados por el Señor a ser de un mismo sentir. El libro de Filipenses. Libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 2, dice lo siguiente: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Que sintamos lo mismo y que estemos unánimes no quiere decir que vamos a pensar de la misma forma, pero sí podemos sentir lo mismo. ¿Qué nos une con otras personas? Somos diferentes y hay que aceptarlo, y jamás vamos a pensar en todo el 100%, pero sí podemos sentir igual que los demás. Ese amor a Cristo es lo que nos une, y ese amor tan grande hacia nuestro Dios es lo que nos debe mantener unidos. Así pensemos de diferente forma. Pensaba yo, meditaba un poquito en esto. Hay personas de otros países, por ejemplo, países orientales o
países muy distintos al nuestro, con los que no tenemos ninguna comunión o nada en común, que su alimentación es distinta, su forma de vestir es distinta, todo es distinto, no entendemos ni siquiera lo que hablan, pero podemos sentir lo mismo que ellos, porque lo que nos une es el Señor Jesucristo. Ellos tienen la Escritura, nosotros también. Entonces, por más que no tengamos nada en común humanamente, espiritualmente tenemos muchísimo en común y podemos sentirnos hermanos de ellos también. Así que podemos sentir lo mismo, así los pensamientos sean distintos en diferentes áreas. No tenemos que hacer que todo el mundo piense con nosotros para nosotros estar contentos. No, hay diferentes formas de pensamientos. Lo que sí nos debe unir es ese sentimiento hacia nuestro Señor, la obediencia a Él. Siempre habrá diferencias y tenemos que ser tolerantes, especialmente cuando hay cosas que no tienen mayor importancia. Lo mismo en grupos así como en casa, en estos tiempos que son difíciles, que estamos encerrados. Ya nos cuesta un poco el tolerar, el ser mansos, humildes, si queremos, y nuestro carácter está un poco irritable. Bueno, hay que aprender a ser tolerantes y hay que dejar pasar las cosas que no tienen mayor importancia. En cuanto a la palabra de Dios, hay cosas que podemos dejar pasar, hay cosas que no son fundamentales, que podríamos dejarlas pasar. Repito, no todos tienen que pensar igual a lo que yo pienso, y si no piensan igual que yo, entonces no sirven. No, no es así. Pero sí hay personas que se fijan, se ponen a ver pequeños detalles que no son importantes y hacen grandes problemas de esto. Por ejemplo, vamos a poner 3 ejemplos sencillos. Hay algunos que hacen problema por la Navidad, por ejemplo, la fecha del nacimiento del Señor, y que no pudo haber sido el 24 de diciembre. Lo importante no es el día, lo importante es que el Señor nació, vino a salvarnos, sea el día que haya sido, eso no importa, pero que el Señor vino, ¿qué tiene de malo celebrarlo? Pero bueno, hay personas que esto les parece tan malo que se enojan y se dividen, a eso nos referimos. Otro tema que no es fundamental, que es importante, importantísimo y deberíamos conocerlo, pero que no tiene por qué separarnos. Por ejemplo, la venida del Señor Jesucristo. Hay varias posiciones y está bien y todas respetables, pero no tiene por qué dividirnos. Otro tema, para seguir con los ejemplos, es la música. Muchos dicen, no, la música para Dios debe ser así, otros dicen debe ser así y otros dicen no, debe ser así como nosotros lo hacemos. Son cosas que no tienen que dividirnos. Solamente cuando el Señor venga sabremos la verdad de muchas cosas. Hasta mientras, hay que respetar cómo piensan otros y no creer que somos los únicos que tenemos la razón. Eso sí, en cuanto a la doctrina bíblica fundamental, eso sí no es negociable. Lo que Dios dice, eso es y punto. Y en los demás, silencio, porque Dios manda. Y hasta ahí nomás, no se puede negociar con lo que Dios dice. El problema es cuando nos alejamos de la palabra de Dios y queremos poner otras cosas. No, eso sí no podemos aceptar. Pero hay cosas que no son tan importantes que sí podemos dejarlas pasar, como se viste una persona y tantas cosas así que no son de mayor importancia. La liturgia en las iglesias. A veces llevamos costumbres. La liturgia es la forma de cómo se desarrolla una reunión. Lo que para algunos es muy solemne, para otros no. Lo que para algunos es muy solemne, para otros es un sacrilegio. Entonces, debemos no tratar de imponer nuestra posición, sino ser humildes, mansos y soportando a los demás. No tenemos que querer que todos se adapten a nuestra forma de hacer las cosas, porque así yo lo he hecho desde pequeño y siempre lo hicieron así. No, tenemos que estar abiertos. Hoy en día nos hemos adaptado a estos cambios. Hoy en día la iglesia está en el aire, y no hablo en el aire porque no existe, no, en el aire porque todo es online, en línea. Y todas las reuniones se están haciendo en línea. Son cambios, nunca se lo hizo así.
pero son cambios que las circunstancias, las situaciones nos imponen a hacerlo. Y está bien, no está mal, tenemos que estar abiertos, eso sí, sin negociar para nada con la palabra del Señor. Cuidado, nos hacemos legalistas, porque eso sí es terrible y totalmente anticristiano. El libro de Romanos, capítulo 14, versículos 1 a 4, dice así: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, etc. ¿Tú quién eres para que juzgues al criado ajeno? Cada uno debe hacer lo que hace con responsabilidad y con una conciencia limpia ante el Señor. Y si así lo estamos haciendo, ¿qué somos para juzgar al resto? Dejemos, eso sí, que el Señor juzgue lo que estamos haciendo. Si estamos haciendo bien, gloria a Dios. Y si no, el Señor sabrá ordenarnos. Miren lo que dice el verso 13 del mismo capítulo. Así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ya no nos juzguemos más unos a otros, no andemos buscando todo lo malo que tienen las personas, o ahora que estamos en casa, no andemos buscando todo lo malo que tiene el esposo, los hijos, la esposa. No, seamos mansos y humildes. Siempre tendremos algo malo y si nos ponemos a buscarlo lo vamos a encontrar. Pero hay que dejar pasar las cosas, hay que buscar lo bueno en las personas y no lo malo. Mansos y humildes, ayudando a llevar las cargas del resto. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Dice así Pedro: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si nosotros tenemos un corazón lleno de amor, vamos a dejar pasar por alto muchas cosas de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestro esposo, de la familia. Estamos encerrados, vamos a dejar pasar y no vamos a tomar en cuenta las ofensas y cosas así. Lo mismo en grupos grandes, en las iglesias, etc. Vamos a tratar de dejar pasar las cosas y vamos a buscar las cosas buenas de las personas para poder estar juntos, unánimes, soportándonos unos a otros. Cuidado, el Señor dijo, cuidado, porque con la vara que mides serás medido. Regresando al Proverbio 21. Veamos lo que dice el versículo 13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Cuidado, nos ponemos tan duros, tan legalistas, que cuando después necesitamos la ayuda, nadie va a querer hacerlo por nuestra actitud severa de condenar muchas cosas. Tenemos que primar el amor debe estar por encima de cualquier cosa. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. El Señor Jesucristo en alguna ocasión dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y así es como debemos ver al resto, con amor, con los ojos del Señor. Si el Señor nos mira con amor, con misericordia, ¿qué somos nosotros para mirar al resto con una vara, con un palo que apenas hace algo queremos caer encima, atacarlo? Si hay algo que está mal en alguna persona, dejemos que el Señor se haga cargo de esa persona. Nosotros perdonemos, dejemos pasar por alto, amemos a las personas, busquemos las cosas buenas, digámosle al Señor que nos ayude a soportar a los demás y que podamos ayudar a llevar las cargas del resto. No dejemos que las cosas simples, pequeñas, sencillas, nos dividan, nos separen, ni en casa, ni en la iglesia, ni en ningún lugar. Hay cosas más importantes que los pequeños detalles y que querer
hacer que todos piensen igual que yo. No, el Señor es mucho más importante y debemos obedecerle. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu gran amor y te damos gracias porque tú no miras lo que el hombre es y hace. Tú miras con amor y con misericordia, por eso nos has perdonado. Y a ti venimos una vez más, bendito Dios, a pedirte que ablandes nuestro corazón, que domes nuestro carácter, que podamos ser igual a ti, Señor Jesús, y que miremos a la gente con amor, no con legalismo, no con rabia, con odio. Aleja eso de nosotros, Dios, porque eso es satánico. Ayúdanos a mirar al resto con compasión, con amor, como tú lo harías. Ayúdanos a mirar las cosas buenas que tienen las personas y no las cosas malas. Lo malo, Dios, queremos dejártelo a ti. Tú eres quien hace justicia, tú sabrás poner en orden todo. En ti confiamos. Toma el control de nuestras vidas, cuídanos y guárdanos en estos momentos, Dios, que estamos irritados por el encierro y todo lo demás. Trabaja en nuestro carácter, bendito Dios. Lo ponemos a tus pies, en el nombre del Señor Jesús. Amén.